Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Es un placer empezar la semana con una conversación como la que vamos a tener esta tarde. Tenemos invitada una vez más acá en la mesa redonda a la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que ha estado desarrollando durante la pasada semana acá en La Habana su reunión, su sesión 37, y que está celebrando además los 70 años de la fundación de esa organización. Bienvenida, Alicia, a nuestro programa, y le propongo pues desandar un poco por la realidad latinoamericana actual, por los resultados de esta reunión que acaba de celebrar CEPAL en La Habana y por supuesto otros temas que creo que van a ser de interés para nuestros televidentes y radiovidentes. Muchas gracias, Randy. Primero que nada, un gusto estar en Cuba y sobre todo en esta ocasión tan importante yo diría para Cuba, y porque Cuba también tiene mucho que contar en esta etapa, y sobre todo para CEPAL, un verdadero honor que sean ustedes los anfitriones de este 37º periodo de sesiones de la CEPAL. Un periodo de sesiones que ha estado por todo lo alto, pero de eso vamos a hablar acá en nuestra mesa redonda. Yo les propongo que nos acompañen en este Conversando con Alicia Bárcena. Como históricas, fueron calificadas por las más altas autoridades de Naciones Unidas las jornadas de trabajo de la CEPAL en Cuba. Nuestro país está dispuesto y comprometido a continuar la lucha contra la desigualdad al frente de la presidencia pro tempore de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, afirmó el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, al clausurar el 37º periodo de sesiones del organismo regional de las Naciones Unidas. Los próximos 2 años, Cuba va a trabajar con todos ustedes y con la CEPAL con empeño y con gran responsabilidad para tratar de juntos ir labrando el camino hacia el futuro. Y lo haremos además privilegiando a la región del Caribe, porque tenemos que darle un apoyo especial a los países que tienen mayores vulnerabilidades en nuestra región. Y les puedo garantizar a ellos en especial que desde la presidencia pro tempore Cuba le va a ofrecer una atención muy especial al Caribe, y no solo porque Cuba sea caribeña también, sino porque realmente ellos lo merecen. Vamos a trabajar por lograr la articulación de las estrategias nacionales, por definir metas claras y realizables a nivel regional, por adoptar compromisos sólidos, por hacerlo mejor, por hacerlo unidos, junto a la CEPAL, y estamos seguros que este futuro de justicia e igualdad al que aspiramos es posible. La vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohamed, quien viajó a Cuba para participar en la clausura del periodo 37 de sesiones de la CEPAL, señaló que su organismo debe continuar trabajando para demostrar que solo a través del multilateralismo se puede avanzar para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos una nueva era para el desarrollo en el marco en que podamos realizar nuestras aspiraciones. Tenemos una nueva dirección a todos los niveles. Esto nos da nuevas esperanzas para un nuevo amanecer. Y esperamos que podamos ir trabajando con para los próximos 2 años en sus actividades, que realmente tienen un apoyo muy valioso para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe aquí en La Habana. Y realmente nos hemos sentido muy satisfechos. En su discurso de clausura, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, manifestó su confianza de que, bajo el liderazgo de Cuba, el organismo regional de Naciones Unidas transitará hacia la búsqueda de un nuevo paradigma en los esfuerzos por ubicar la igualdad en el centro del desarrollo, y agradeció la acogida del pueblo cubano durante las jornadas de trabajo de la CEPAL en Cuba. Han sido muy especiales porque el marco ha sido esta magnífica ciudad de La Habana y el amparo acogedor y comprometido del pueblo cubano. Así lo testimoniamos quienes fuimos al Teatro Martí, y la alegría que tuvimos todos y la emoción de ver a las niñas y niños de la Colmenita, que de verdad nos cruzaron el corazón en la inauguración. Querido ministro, reciba nuestro abrazo agradecido, y por su intermedio a todos y todas las integrantes del equipo de trabajo que han hecho posible esta exitosa reunión. Sin ese liderazgo no creo,
de verdad, señor ministro, este gran equipo que usted tiene nos augura un quehacer fecundo en los próximos años por venir. En el periodo 37 de sesiones de la CEPAL se aprobaron 18 resoluciones, entre ellas la de La Habana, la cual toma nota del documento de posición del organismo regional titulado La ineficiencia de la desigualdad, en cuyo texto la CEPAL critica de manera certera el manejo de ese flagelo a través de los mecanismos que condicionan el actual orden económico internacional, reitera los principios de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y alerta que solo a través de la voluntad política de los gobiernos de la región es posible implementar la hoja de ruta hacia la igualdad, única vía para lograr mayor cooperación internacional, reducir el deterioro ambiental y sostener un mundo de paz. Marisela Regasens, especial para la Mesa Redonda. Bueno, la doctora Alicia Bárcena, bióloga de profesión, pero latinoamericanista de convicción, ha estado durante 10 años al frente de la CEPAL y ha tenido pues la posibilidad de celebrar esos 10 años al frente de la organización y los 70 años de la CEPAL acá en La Habana. ¿Qué importancia le concede Alicia a este periodo de sesiones que ha tenido lugar en Cuba? ¿Qué simbolismo tiene que la CEPAL llegue a sus 70 años acá en La Habana? Bueno, para nosotros es importantísimo porque durante estos 70 años, en verdad, la CEPAL, yo diría que ha sido una institución que en la región no se puede hablar de economía, de la historia de la región, sin referirse a la CEPAL. La CEPAL ha estado al lado de los países de América Latina y el Caribe, sobre todo al principio, ¿no? Cuando nace en 1948, se asocia a los países de América Latina primero, y en los 70s, en 1972, se incorpora el Caribe. Hoy la CEPAL ya cuenta con 46 estados miembros, 33 de América Latina y el Caribe, y 13 de fuera de la región, y todos vinieron a Cuba. Entonces, este 37º periodo de sesiones, yo diría que es, primero que nada, hemos atravesado en esta década, desde la crisis del 2008 hasta el momento actual, que no hemos logrado, yo diría, en el mundo entero, recuperar los niveles que había antes de la crisis, y yo diría que a pesar de que el mundo vuelve a crecer un poco, no un poco, en realidad este año con buenas expectativas de 3,9% y sobre todo una sincronía en el crecimiento mundial, no cabe duda que seguimos viviendo momentos de enorme incertidumbre y yo diría de un creciente proteccionismo que nos deja con muchas preocupaciones, y por lo tanto hoy más que nunca es urgente hablar del tema que nos convocó acá en Cuba, que es la igualdad. Para nosotros, desde hace 10 años hemos abordado el tema, bueno, la CEPAL en toda su historia siempre se preocupó por el tema distributivo, pero fue evolucionando el pensamiento mismo de CEPAL en este tema de distribución, partiendo obviamente por Prebisch en su momento, que nos trajo a cuento el tema que sigue siendo hoy muy vigente de centro-periferia. Y el otro gran tema que Prebisch trajo a la mesa en su momento, cuando hizo su estudio tan importante que después se llamó el Manifiesto de Montevideo, donde él plantea que lo que hay que abordar es el tema de la educación para permitir que las capacidades para absorber el progreso técnico. No es aprender por aprender, no es aprender cualquier cosa. Entonces, lo que hemos hecho y lo que nos convoca aquí en Cuba hoy son, yo diría, varias cosas. Uno es recorrer la historia de Cuba y la historia de CEPAL, cómo nos entrelazamos, y eso fue el lunes, que fue maravilloso. Oímos también a la sociedad civil cubana en relación a la Agenda 2030, y también tuvimos un seminario sobre inversiones, todo dedicado a un Día Nacional de Cuba. Y ya a partir del martes, con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y sobre todo, y debo de subrayar, con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel, que fue un orgullo tenerlo, porque es la primera reunión internacional importante, exacto, ¿no? A la que asiste de su calidad de presidente. Bueno, eso es un verdadero honor, y creo que
pues esa ceremonia inaugural fue tan emotiva, teniendo a la Colmenita ahí, contando la historia de CEPAL desde la perspectiva de los niños, fue algo maravilloso. Entonces nos convoca estar aquí, revisar nuestra historia con Cuba, revisar nuestra historia con América Latina y el Caribe, 70 años, y revisar el momento actual a partir de esta última década que me ha tocado a mí la fortuna de estar al cargo de esta maravillosa institución. Y entonces presentamos un libro que se llama Los 70 años de CEPAL, donde hacemos un análisis más bien de esta última década, que fue una década que dedicamos a la igualdad. Partimos de la base de la Hora de la Igualdad, que fue en 2009-2010, que dijimos no podemos seguir siendo la región más desigual del mundo. Tenemos que convocar, yo diría, a todos los países a reflexionar seriamente la Hora de la Igualdad. Y no la igualdad de cualquier cosa, ni solamente de medios, sino una igualdad fundada en derechos, como un fundamento ético irreductible. Sobre eso me gustaría profundizar un poco más adelante, pero marcando 70 años de la CEPAL, qué bonito que hayan podido reunir acá también a los que han sido secretarios ejecutivos de la organización durante estos años. Qué bueno que se haya recordado a Raúl Prebisch, sin duda uno de los grandes economistas de América Latina. ¿Cuánto marca para la realidad de este continente el trabajo de la CEPAL? Usted hablaba de la economía. Casi siempre nos han intentado imponer modelos desde otros, desde el centro, modelos desde las grandes potencias. Y la CEPAL ha sido un poco ese repensarnos nosotros mismos en cómo queremos que sean nuestras economías, nuestros países. Y usted decía que también le ha aportado, y creo que su estancia al frente de la organización le ha aportado también muchísima mirada social al trabajo de la CEPAL. Pero si fuera a definir estos 70 años, ¿cómo usted definiría ese periodo de trabajo de la CEPAL? Bueno, yo diría que en las primeras décadas la CEPAL fue creando esa masa crítica, digamos, del pensamiento del sur, ¿no? Porque efectivamente los economistas que formaron la CEPAL, los fundadores, vamos a decir, Raúl Prebisch, Fernando Feinsilver, Aníbal Pinto, Celso Furtado, le dieron yo diría unos cimientos al pensamiento estructuralista, ¿no? Y efectivamente se habla de desarrollo endógeno como algo muy importante a realizar, la industrialización como gran tema, y yo diría que una industrialización con efecto distributivo. Desde entonces se acuña ya el tema que nos lleva por toda la historia, que es la heterogeneidad estructural, que nosotros ahora la hemos concebido como la fábrica de la desigualdad, que es esta disparidad que existe entre las grandes empresas que concentran riqueza, capital, que están en la frontera tecnológica, versus esa masa de pequeñas y medianas. Y entonces esa heterogeneidad estructural nos llevó a la CEPAL en su historia a pensar en las grandes brechas estructurales que existen en inversión, en fiscalidad, etcétera. Entonces, yo diría que desde ese momento hasta los 60, 70, CEPAL siempre se jugó en favor de la industrialización. Fue la época que se denominó la sustitución de importaciones. Y en fin, hay una serie de elementos que nos hacen recordar que América Latina en esas 2 décadas era una región de mucha fuerza, con un crecimiento muy alto, yo diría muy auspicioso en ese sentido. Pero luego llega la década de los 80s, con la gran crisis de la deuda, y con México realmente iniciando todo este proceso, y esa fue una década dura. Fue la década neoliberales. Así es. Y Enrique Iglesias, que fue uno de los 4 invitados, exsecretarios ejecutivos, recordaba justamente, él acuñó el término de la década perdida. Y los 80s fue la década perdida. ¿Por qué? Porque entonces en la región nos dedicamos a ver más bien el tema de la vulnerabilidad externa, que la teníamos, hiperinflaciones enormes, el endeudamiento de la región, que fue tan alto, que después en los 90s pues se instala, como lo sabemos, el neoliberalismo, ¿verdad?, que es la época de las grandes privatizaciones, en donde la región intenta salir del endeudamiento externo, pero digamos, fue un punto de inflexión en la CEPAL los 80s y los 90s, porque la CEPAL se había dedicado a ver el desarrollo desde la mirada del mediano plazo, pero en los 80s y los 90s
la CEPAL tuvo que meterse a la coyuntura económica y a verla más de cerca, y entonces en los 90s, cuando llega Guer Rosenthal después de Enrique Iglesias, yo diría que se marca una nueva etapa que se denomina el neoestructuralismo. O sea, desde Prebisch hasta yo diría hasta los 90 podríamos hablar del estructuralismo, y a partir de los 90 del neoestructuralismo, que es cuando la CEPAL asume la coyuntura con otra mirada, digamos, con más apertura en cierta medida a los mercados, a la apertura financiera, un poco a ver lo que estaba pasando en el mundo, siempre la CEPAL con una mirada crítica en relación al consenso de Washington, que es cuando surge todo el tema del consenso de Washington. Y la década de los 90 es cuando viene, yo diría, unos grandes flujos de inversión extranjera directa, que en realidad a lo que llegan a la región es a comprar empresas muchos públicas. Capitales golondrinos. Y muchos capitales golondrinos. Entonces sí, obviamente la región tenía que renegociar su deuda externa, pero fue una época muy dura porque se renegoció en términos muy, yo diría, desfavorables, francamente, para las economías de la región. Entonces, yo diría que esa fue una época muy importante. Es cuando Fernando Feinsilber hace la diferencia y produce un documento que desde nuestro punto de vista es también un punto de inflexión, que fue el de Transformación Productiva con Equidad, donde él verdaderamente habla de la necesidad de hacer un cambio estructural con equidad. En ese momento se hablaba de equidad, no de igualdad. Se hablaba de equidad porque se pensaba que era una equidad de acceso a medios, oportunidades, ¿verdad? Y ya después nosotros transformamos ese concepto. Claro que sí, pero entonces esa obra hace mucha diferencia. Obviamente antes, con Celso Furtado, antes de Fernando, se había logrado entender en la región con la parte de Venezuela, sobre todo, el tema de la enfermedad holandesa, que en realidad el que primero trató el tema del exceso de las materias primas y la trampa, como sabemos, ¿no?, de una excesiva liquidez, en fin, y justamente el endeudamiento, fue Celso Furtado, que él además escribió algo muy hermoso. Se dice que la CEPAL, o que Celso Furtado en realidad fue quien acuñó, quien concibió a la región como una sola, como América Latina en ese momento. Después se une el Caribe. Y él hizo esa obra lindísima que se llamó La Fantasía Organizada, que es la que nos coloca como una región, ¿no? Y entonces, pues en cierta medida nos da esa identidad, que eso es lo que yo creo que es la CEPAL. La CEPAL es una institución de la región y para la región. Y luego yo diría que después de Geert, o sea, Geert hace cosas importantes, esto de Transformación Productiva con Equidad, el pacto fiscal comienza en su periodo también, lo concluye José Antonio Campo, que también estuvo aquí. Pero también Geert acuña un término en su periodo que es el regionalismo abierto, que es lograr la integración regional, pero en economías abiertas. Son varios desafíos los que la CEPAL se ha planteado durante todos estos tiempos, y eso, por supuesto, tienen vigencia hoy. Varios de ellos me gustaría analizarlos. Pero llegó su estancia al frente de la CEPAL en el siglo XXI. Llega una mujer por primera vez a la CEPAL, y ese es un desafío. Yo le propongo dejarlo aquí para venir entonces con usted a hablar sobre eso. Vamos a hacer un breve alto en nuestro programa y regresamos para seguir conversando con la doctora Alicia Bárcena. Un momento de reflexión fue la jornada final del periodo 37 de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la que cancilleres, ministros y autoridades de las Naciones Unidas defendieron el multilateralismo como herramienta clave para lograr el desarrollo sostenible con igualdad. Destacaron el papel de la CEPAL en cuanto a su producción creativa en materia de pensamiento económico y reiteraron la valía de la designación de Cuba al frente de la presidencia pro tempore del organismo regional en los próximos 2 años. Muy pertinente en este momento, en esta coyuntura internacional, que países como Cuba, con una visión, no hay país más igualitario en este continente que Cuba, que haya avanzado más en el otorgamiento y la garantía de los derechos sociales del pueblo en materia de educación, de salud, de cultura y de tantos otros que la Revolución Cubana ha podido garantizarle a su pueblo, y que esté al frente de la CEPAL, que es un organismo noble de Naciones Unidas, de los más nobles, que ha hecho grandes aportes,
que ha recomendado, que ha orientado, con aciertos y sin ellos, pero siempre ha estado allí presente para activar a nuestras economías de manera solidaria, procurando la igualdad, y por eso el tema de este periodo de sesiones es precisamente la igualdad. Para nosotros es fundamental. Además, Cuba es ALBA, es Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y eso nos permitirá también desde el ALBA poder influir de manera luminosa, con aportes reales, con nuestra visión de la igualdad, con nuestra visión de la búsqueda de la igualdad, pero de la igualdad de condiciones, no de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades vendrá posteriormente, cuando haya condiciones igualitarias en nuestros pueblos. Pensamos que Cuba es el país que debe asumir la presidencia, porque durante largo tiempo Cuba ha expresado una visión de un espacio regional que depende de la solidaridad, la colaboración y la eliminación de la desigualdad en toda nuestra región. Por lo tanto, en los países caribeños nos sentimos satisfechos de esa presidencia de Cuba. Y tenemos grandes expectativas. Pensamos que Cuba podrá impulsar el programa de la CEPAL en áreas como la cooperación sur-sur, en cuanto a la eliminación de la desigualdad, y también para que avance una arquitectura financiera que sea más beneficiosa para el área de Latinoamérica y el Caribe. Creo que es una oportunidad increíble para la subregión del Caribe para poder avanzar en el cumplimiento de nuestras metas, porque Cuba es un país amigo, es un socio, y Cuba podrá proteger y promover nuestros intereses. Estoy sumamente feliz de que Cuba esté asumiendo la presidencia y por supuesto que van a contar con todo nuestro apoyo. El pueblo cubano ha ayudado al Caribe de muchas formas, por lo tanto considero que la presidencia que Cuba tiene en estos momentos de la CEPAL continuará siendo un servicio de excelencia. Y es que la CEPAL y Cuba han coincidido en numerosas oportunidades en la importancia de un enfoque integral para enfrentar el desarrollo. Eso quiere decir crecimiento económico sin sacrificar los logros sociales y sin dañar el medio ambiente. Eso es desarrollo sostenible. Bueno, continuamos conversando con la doctora Alicia Bárcenas hoy en nuestra mesa redonda, y hacíamos un recorrido por los 70 años de la CEPAL y llegamos a su designación, a su elección como secretaria ejecutiva de la CEPAL, la primera mujer que llega a esa posición, un acontecimiento para esta región, y qué bueno que nuestras mujeres estén ocupando cada vez más posiciones. Llegó usted a la CEPAL, incluso recientemente estuvo pensando quizás en aspirar a la Secretaría General de Naciones Unidas. Irina Bokova llegó a la presidencia, a la dirección de la UNESCO, y también estuvo pues entre las candidatas a la Secretaría General de la ONU. Para una mujer, ¿qué desafíos se presentan pensando en los grandes retos que tiene la economía latinoamericana, cómo desde la perspectiva, cómo aportarle la perspectiva de mujer también a las políticas que se proponen a los gobiernos de la región? ¿Y cree usted que llegaremos a tener una secretaria general de la ONU mujer? Bueno, primero tengo que decir que yo no fui candidata en realidad a la organización, pero soy una hija de la Organización de las Naciones Unidas. Allí tuvo buena parte, ha tenido buena parte de su vida. Exactamente, por lo menos los últimos 20 años sin duda los he pasado en la organización, así es que es una organización que a mí me gusta mucho, porque es una organización que está interesada en lo público, en lo de la gente, en lo de todos, ¿no? Cada vez necesitamos más que ocupe un papel central. Está preocupada por los bienes públicos, o sea, por la gente, eso es nuestro papel, que lo hemos hecho bien o mal, esa es otra cosa, pero el intento está, y la conciencia y el compromiso. Ahora, para una mujer son muchos desafíos, y en mi caso más, porque la CEPAL
pues es un sitio de economistas, ¿no? Y fundamentalmente, efectivamente, de hombres más bien. Entonces, pues son doble desafío, ¿no? Mujer no economista, interesada en los temas, habiéndolos estudiado, pero no de formación económica como ustedes, como tú mismo, Randy. Y entonces, es un desafío. Pero creo que las Naciones Unidas tomó un compromiso muy firme de lograr paridad de género en los puestos de alto nivel. Esa es una decisión política deliberada, es una acción afirmativa que tomó sin duda Kofi Annan primero, Ban Ki-moon y ahora Antonio Guterres con mucha fuerza, de alcanzar paridad en los niveles superiores de Naciones Unidas, pero también en todos los niveles de Naciones Unidas. Y bueno, incluso ha tenido usted la fortuna de tener en la reunión acá en La Habana, primero a Guterres en la inauguración, después a la vicesecretaria general de Naciones Unidas, una mujer también en la clausura. Amina Mohamed, que además es una mujer que viene de África, de origen nigeriano, extraordinaria, así es de que maravilla, imagínese usted tener al secretario general y a la vicesecretaria general. Pero volviendo a su punto de qué significa para las mujeres, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos doble carga en realidad. No hemos superado todavía en muchos países de la región y en muchos lugares del mundo, no solamente en la región, esta cosa de que, aparte del trabajo profesional, de lo que uno tiene que estudiar o laborar y tal, uno llega a la casa a seguir haciendo otro trabajo en casa también. A veces tiene uno la suerte de, como yo, de tener un compañero que le ayuda a uno en todo. Pero felicidades no para él y para usted. Exactamente, pero no siempre es así. Entonces, la doble carga de trabajo es un tema. Segundo, yo diría que a nivel equitativo, educativo, a nivel igual de educación y de capacidades, las mujeres en América Latina y el Caribe ganan menos que los hombres. Increíble que todavía a esta altura de la historia estemos de verdad, así. Empleos similares, educación similar, se ha mejorado un poquito. Una mujer cubana no puede entender eso. Pero qué bueno, imagínense. Por eso, en realidad, como usted me decía, ¿qué significa para CEPAL venir a Cuba? Pues porque lo que sucede es que nosotros decíamos que se requiere el cambio estructural para la igualdad, pero resulta que en Cuba hay igualdad y en lo que están ustedes es justamente en la actualización de su modelo económico. El resto de la región necesita las dos cosas. Entonces, es más fácil hacer el cambio estructural en sociedades que tienen más igualdad que en las que no lo tienen. Entonces, las mujeres tienen grandes desafíos. Y la otra es la economía del cuidado, es decir, que hay muchas mujeres que dedican mucho tiempo al cuidado sin estar remuneradas, el trabajo no remunerado. No es mi caso, por supuesto, yo he tenido la fortuna de haber podido participar en el mundo laboral con empleo y empleo con derechos en mi caso, pero no es el caso de muchas mujeres. Están en trabajos más precarios, de baja productividad, a veces de informalidad. Entonces creo que esos son los grandes desafíos para lograr una verdadera autonomía económica de las mujeres, una emancipación real y yo diría una gran mejora en la economía, porque no es que sea simplemente necesario por razones éticas o políticas, sino porque también hace sentido desde el punto de vista económico. Entonces sí hay mucho que hacer. Y luego, claro, cuando cruzamos las desigualdades de género, raza, etnia, etcétera, pues la cosa se complica porque resulta que las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas en nuestra región son las menos educadas o las que menos acceso tienen a la educación y sobre todo las que menos salario o empleo tienen. La pobreza sigue teniendo rostro de mujer en América Latina y en el mundo, lamentablemente es así, pero ojalá tengamos una secretaria general de la ONU y que sea latinoamericana, además la primera. Bueno, eso sería pero hablando de desigualdad, tengo el placer de que usted me haya regalado este informe, que lo había visto digital, lo teníamos en Cuba Debate, puesto a disposición de nuestros lectores, pero lo tengo aquí en papel, que es como me gusta leerlo a mí. La ineficiencia de la desigualdad es el informe central que ustedes han presentado en este 37º periodo de sesiones de la CEPAL. Y la desigualdad es injusta, pero también, como dicen ustedes, es ineficiente. ¿Cómo la CEPAL ve el tema de la desigualdad en América Latina? ¿Cuáles son, además de este asunto de la mujer, pudiéramos decir, los elementos que más están influyendo hoy en la desigualdad en nuestra región, que sigue siendo, a pesar de los recursos que tiene, la más desigual del mundo?
Es un tema importantísimo, es el tema que nosotros hemos colocado a la igualdad en el centro del análisis. Entonces comenzamos por conceptualizar la igualdad como un tema ético, irreductible, y un tema vinculado a derechos, es decir, somos iguales porque somos iguales, nacemos iguales, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Que a lo largo del ciclo de vida, y depende de dónde uno nace, ¿verdad?, las cosas se van complicando. Entonces nosotros vamos afirmando en este documento, por cierto, que la desigualdad es ineficiente porque si los niños no tienen acceso a la nutrición, a la educación desde edades tempranas, eso les va a afectar a lo largo de toda su vida. Van a ser menos productivos, van a ser menos van a estar menos incluidos en la sociedad. Se dice que los 3 primeros años de vida de un niño deciden prácticamente su vida posterior. Absolutamente, y eso Cuba lo entendió desde muy tempranamente. Y muchos países de la región están entendiendo que dedicarle atención a la salud infantil, por ejemplo, a la educación infantil, a la nutrición infantil, es esencial para el resto de la vida. Y hemos visto, y el informe lo dice, que mientras más años de esperanza de vida tiene una persona, quiere decir que esa persona y que la productividad del país es mejor. Es decir, estamos en este informe correlacionando indicadores económicos para demostrar que la igualdad, además de ser un problema ético, irreductible, etcétera, y de principios de derechos, también es económicamente no rentable no tener igualdad, porque afecta en las instituciones, porque afecta en la innovación, porque hicimos correlaciones de cómo sociedades menos iguales tienen menos inversión, por ejemplo, sociedades menos iguales son menos productivas, y hacemos esas correlaciones con evidencia empírica. Mostramos también cómo si los padres, por ejemplo, no fueron a la escuela, en América Latina y el Caribe, el 60% de hijos o hijas de padres que no terminaron la escuela primaria tienen el 60% de posibilidades de no hacerlo tampoco. Esto es muy alto. América Latina es la región con este indicador más alto de todo el mundo, incluso de África. Entonces, cuando hablamos de desigualdad en América Latina, ¿y por qué somos la región más desigual del mundo? Con tantos recursos que tiene esta región, con tantas inteligencias que ha brindado. Y no somos la más pobre, es que la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene es muy grande. Y nosotros hemos analizado la igualdad desde la perspectiva de los ingresos, está bien, pero ahora le estamos metiendo el análisis a la desigualdad de no solamente de ingresos, sino de riqueza. Y eso es muy importante. Es un discurso quizás en este minuto un poquito a contracorriente, sobre todo porque América Latina vivió una década pasada, creo que de avances en lo social. Varios gobiernos en la región le dieron prioridad al tema social. Sin embargo, en las últimas semanas, meses, hemos visto muchas noticias que indican cierto retroceso en algunos países en el ámbito social, en la atención a las personas discapacitadas, a las personas en edad de jubilación, medidas quizás más fuertes contra esas personas. Y por eso creo que es muy importante que en La Habana se haya discutido con mucho énfasis esta mirada económica desde lo social y ese punto de vista de que no puede haber un desarrollo justo en nuestras naciones si no pasa precisamente por esa mirada de igualdad entre sus ciudadanos. Bueno, en realidad lo que nosotros afirmamos es que el estilo de desarrollo dominante no es sostenible, ni desde la perspectiva económica, ni social, ni ambiental. Entonces, ponemos los 3 ejes en la mesa para mostrar desigualdades económicas, desigualdades sociales y desigualdades ambientales para las próximas generaciones. Y esto lo enmarcamos dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es lo que adoptaron todos los gobiernos del mundo en el 2015. Pero tú tienes razón en el sentido de que esta región, entre el 2002 y el 2014, logró reducir la pobreza. Fíjate que esta región sacó de la pobreza a 60 millones de personas, 40 millones solo de Brasil y el resto de toda la región. Y esto fue por políticas deliberadas, muy claras, no solamente de transferencias condicionadas, sino de programas, por ejemplo, de salario mínimo, de consumo masivo,
¿verdad?, de vincular el ingreso con el consumo de las familias más pobres, pero también con programas productivos. Entonces, pero yo creo que lo que pasó en esta región, yo espero que el retroceso la sociedad no lo permita. Y creo que algo de eso está sucediendo. ¿En qué sentido? Es verdad que a partir del 2015 las cifras ya de desigualdad, que por primera vez en la historia de América Latina habíamos logrado reducir un poquito la desigualdad en la década entre 2002 y 2014. Exacto. Ahí habíamos logrado algo. Pero a partir del 2015 volvemos a ver una tendencia nuevamente de incremento de pobreza y de pobreza extrema, y muy asociada también a la pérdida de empleo y a un crecimiento mucho menor del que deberíamos estar creciendo. Muy bien. Pero entonces yo pienso que aún ha habido cambios políticos también en la región, pero la sociedad, ¿no? La sociedad dice no, o sea, adquirió derechos que ya es más difícil que se les quiten tan fácilmente, ¿no? Entonces hay una demanda social. Yo veo, por ejemplo, que el desencanto, por poner un ejemplo, el 57% vimos en Latinobarómetro y luego lo manejamos en nuestros informes, está preocupada, o más bien está yo diría despegada, desencantada de las instituciones públicas, porque no le están dando los servicios públicos de educación, salud, nutrición. Entonces ese desapego, ¿verdad?, algo le está diciendo a los gobernantes: cuidado, que no es así. O sea, no puede ser que el servicio público sea para los pobres y los demás que pueden y tienen los recursos se van a los servicios privados de educación, etcétera, porque lo pueden pagar, y se van quedando atrás los que no pueden. Entonces, eso es lo que abordamos en este informe, de cómo no podemos dejar a nadie atrás, tenemos que cerrar estas brechas que son cruciales, y creo que si bien es cierto que es un poco, sí, contracorriente en cierta medida, también por otro lado, por eso le llamamos la ineficiencia de la desigualdad. Porque también mostrar que los criterios economicistas quizás fracasan también porque no tienen en cuenta ese componente. Exactamente, o sea, no se trata si usted quiere ser eficiente, no puede pensar que ser eficiente si no tiene en cuenta este componente social de la desigualdad, que además incluso la propia sociedad norteamericana está discutiendo como uno de sus peligros más grandes la creciente desigualdad de esa sociedad. Y nosotros lo que apuntamos aquí es que hay dos máximas que no podemos olvidar: hay que igualar para crecer y crecer para igualar, pero no se puede crecer y después igualar. No. Igualar es uno de los impulsos, o es uno de los motores que puede mejorar las condiciones del crecimiento y del desarrollo, sobre todo. Desarrollo y crecimiento, dos temas que también son parte del debate internacional, pero me gustaría enfocarlo hacia América Latina. ¿Qué cosa significa ese llamado que ustedes hacen al nuevo paradigma de desarrollo para nuestra región? Hago un alto aquí. Le damos un tiempito a nuestros televidentes y regresamos de nuevo para seguir hablando con la doctora Alicia Bárcena. Este martes y miércoles en la Mesa Redonda, la producción forestal en Cuba. Directivos de los grupos empresariales Agroforestal, Flora y Fauna, de la empresa de Áreas Protegidas y del Instituto de Investigaciones Agroforestales informarán este martes en la Mesa Redonda sobre la situación actual y perspectivas de la producción forestal en nuestro país. El miércoles participarán en un foro digital a las 10 de la mañana en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda, y por la tarde responderán a las opiniones e interrogantes de la población sobre el tema en la emisión de ese día de la Mesa Redonda. Si usted desea participar con su criterio o interrogante, puede hacerlo llamando el martes al teléfono 7646-5900 entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, y el miércoles hasta las 12 del mediodía. Además, puede llamar el martes durante la hora de nuestro programa, entre 7 y 8 de la noche, al teléfono 7831-2484. Igual puede contactarnos por los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Reiteramos en este foro el compromiso de Cuba con la cooperación solidaria hacia otros países sobre la base del respeto mutuo, la ayuda desinteresada y la complementariedad. Pese a carencias y dificultades, mantendremos esta voluntad siguiendo el principio de compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra. Hemos recibido la presidencia pro tempore de la CEPAL
para el periodo 2018-2020 y de 2 de sus órganos subsidiarios, el Comité de Cooperación Sur-Sur y el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Lo hacemos con un alto compromiso y conciencia de los retos que enfrentamos, enfocados en continuar promoviendo la cooperación entre los países de la región en la materialización de la nueva Agenda 2030. Pondremos nuestros esfuerzos en apoyar la vocación de la CEPAL de impulsar la búsqueda de un mundo justo, equitativo e inclusivo que reconozca a las personas como el elemento central del desarrollo sostenible. Nos esforzaremos por promover la unidad dentro de la diversidad. En La Habana, en la semana pasada, decenas de funcionarios, representantes de gobiernos, académicos, investigadores, han estado mirando a la región y han estado hablando de los desafíos que representa para América Latina la creciente desigualdad que tiene la región. Y la CEPAL se ha planteado que no puede haber un cambio en esos problemas que enfrenta América Latina si no hay un cambio de paradigma en el desarrollo. Doctora Alicia Bárcena, ¿qué significa para la CEPAL ese cambio de paradigma? ¿Cuáles son, podríamos decir, los componentes esenciales que tendría un paradigma nuevo de desarrollo para nuestra región? Primero que nada, un compromiso fuerte de la región con el Caribe. El Caribe es la parte más vulnerable de América Latina y el Caribe en varios sentidos, en la parte de su vulnerabilidad por la deuda externa, por los desastres naturales, por su insularidad, es decir, porque están realmente en una condición de alta vulnerabilidad. Entonces, nosotros hemos dicho, aquí en esta sesión hemos hecho un compromiso del Caribe primero, y le hemos denominado Caribbean First. Creo que además la CEPAL ha sido uno de los primeros que miró hacia el Caribe, incluso antes que lo hiciera el resto de la América Latina en otros espacios de integración. Exactamente, entonces solidaridad con el Caribe, empatizar con el Caribe, que está sufriendo embates muy fuertes, por ejemplo, de los bancos de corresponsalía, en fin, por el sistema financiero, ¿no? Segundo, estamos proponiendo realmente un cambio en el estilo de desarrollo con una macroeconomía que privilegie la inversión y sobre todo la inversión pública. Tercero, obviamente que tiene que mirar el espacio fiscal y tal, pero que la inversión no sea la variable de ajuste, porque eso compromete el futuro. La inversión es el puente entre el corto y el mediano plazo. Entonces, privilegiar la inversión, sin descuidar el gasto social. Ahí está el punto. No cuesta tanto realmente apuntalar a las poblaciones más vulnerables. Eso no, a los hogares más vulnerables. Hay que equipararlos, pero a la vez hay que redistribuir el ingreso y la riqueza a través de políticas fiscales progresivas. Y, sin duda, detener la tremenda evasión y la elusión fiscal que existe en la región, de alrededor de 340.000 millones de dólares. Y eso nos lleva a una tercera propuesta, que es cómo nos movemos de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Nosotros hablamos de los privilegios. Un cambio ideológico importante profundo que necesita la región. Claro, porque hemos heredado vestigios coloniales, en realidad, de la cultura del privilegio, exacto, de las clases, de privilegios económicos, socioeconómicos, de acceso al poder, la propia evasión y la elusión fiscal es parte de esta cultura de los privilegios, ¿no? Yo ponía hoy un ejemplo de que en algunos países de América Latina, el que tiene un título universitario, ¿no?, y comete un delito, lo meten a una celda de buen nivel. Pues el que no tiene título y es de clase baja, él va a las celdas comunes. Entonces, incluso ahí se observa la cultura de los privilegios. Entonces, proponemos esa migración cultural, de la cultura de los privilegios a la cultura de la igualdad, que nos mentalicemos de que la igualdad tiene que ser parte de nuestro ADN. Y tercero, proponemos que realmente nos vayamos hacia la cultura de la innovación. Tenemos que dar un salto paradigmático en la región. Cuba lo está haciendo.
Y Cuba lo ha hecho desde hace mucho tiempo, desde el tiempo, digamos, del comandante, donde él propuso esa gran frente biológico que le llamó él en su momento, y la transición energética. En fin, eso es lo que la región necesita hoy urgentemente: innovación tecnológica, absorber el progreso técnico, como decía Previs, y ponerlo al servicio de la producción. Eso es un salto cualitativo enorme, darle valor agregado a nuestros recursos, materias primas, generar cadenas productivas que nos integren. El mexicano Noyola, que vino a Cuba y se quedó aquí, empezó en la CEPAL y decidió alinearse con Cuba y quedarse al proceso de revolución. Él creó un concepto muy hermoso que dice industrias integradas o integración industrial. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo en este documento. Y por último, una cosa que le hemos denominado el gran impulso ambiental, es decir, cómo poner porque el cambio climático es uno de los cambios globales más profundos. Y no es esta región la que genera los gases de efecto invernadero, y mucho menos el Caribe. Y son los más afectados. Entonces, ¿cómo lograr una transición hacia la energía renovable, hacia las inversiones que sean mucho más sostenibles, al cuidado del agua? Mire Cuba, las sequías que ha tenido también, los problemas, pero Cuba supo enfrentar, por ejemplo, el huracán Irma con gran profesionalismo. Ya hubiéramos querido que en otros lugares cercanos se hubiera restablecido rápidamente la electricidad y el agua y tal. Entonces yo creo que esa cultura de confrontar los desastres naturales, yo diría de que la sociedad, ¿no?, de una cultura de protección civil, ¿no?, de cuidado, eso me parece fundamental. Entonces, esas son algunas de las propuestas. Por supuesto, la parte social, sin duda, educación, por lo menos hasta 12 años, por lo menos cumplir 12 años de educación gratuita, de calidad, obligatoria, en toda la región. Eso sería un salto muy grande. La salud, las enfermedades no transmisibles, que también son un gran problema. La nutrición, que nos parece fundamental también. La protección social. ¿Qué pasa en nuestra región? Estamos envejeciendo. ¿Vamos a dejarles herencia a las próximas generaciones? Nuestra generación tiene que hacerse cargo de muchas cosas, del cambio climático, de los cuidados, de las personas mayores. Entonces tenemos que generar un sistema hoy, porque si no los jóvenes son los que van a acabar sufriendo las consecuencias de nuestro, yo diría, no diría de nuestras acciones, de nuestras decisiones políticas. Entonces, eso es. Y la CEPAL, entre esas muchas dinámicas que se plantea, ha estado acompañando a Cuba en el proceso de transformaciones económicas y sociales, como usted decía. ¿Cuál ha sido ese acompañamiento? ¿Cómo ha asumido la CEPAL ese intercambio con el gobierno cubano en este intento de seguir dinamizando la economía de nuestro país? Bueno, le diría que Randy, qué buena pregunta me ha hecho, porque cuando el general de ejército Raúl Castro lanzó en abril del 2011 el Plan de Actualización Económica y Social de Cuba, nosotros inmediatamente estudiamos las 313 lineamientos que venían en ese plan de actualización. Y la verdad que a partir de entonces la CEPAL se ha dedicado con mucha profundidad a analizar cada una de ellas y a actuar con base en lo que ustedes necesitan, no en lo que la CEPAL diga, sino atendiendo las capacidades que CEPAL pueda compartir, ver qué es lo que ustedes, los cubanos, el gobierno, las instituciones, necesitan de la comunidad internacional y en particular de la CEPAL. Entonces ahí ustedes nos han hecho realmente el honor de acompañarlos, por ejemplo, en las estadísticas, en poner al día las cuentas nacionales, el sistema de precios, y nos sentimos muy honrados de trabajar muy de la mano con la ONEI. Eso, fantástico. La Oficina Nacional de Información y Estadística de Cuba. Exactamente. Entonces hemos acompañado ahí con mucha alegría, porque además hemos aprendido mucho nosotros y nos hemos llevado a muchos de los técnicos cubanos a otros países también. O sea, Cuba no solamente puede realmente
mandar médicos a otros países, puede mandar a mucha gente a otros países. Necesitamos de las capacidades cubanas, por ejemplo, en estadísticas son enormes. Segundo, hemos tratado de acompañar también la fiscalidad. Hemos desarrollado algunos seminarios junto a la ministra de Finanzas y Precios, al Banco Central, pero siempre conforme a la velocidad, como decía también el general de Ejército, sin prisa, pero sin pausa. Entonces, pues ustedes nos van diciendo cómo y a qué velocidad, y lo hacemos encantados. Entonces ese ha sido otro tema. El tercero que nos interesa muchísimo seguir acompañando es el tema de las cadenas productivas. Creemos que podemos aportar la experiencia que ha hecho CEPAL en toda la región, toda, desde Argentina hasta El Salvador, hasta México, desarrollando una metodología para analizar, vamos a decir, desde la vaca hasta el zapato, ¿no? ¿Qué hay en la cadena toda? Toda esa cadena productiva. Y cuáles son los obstáculos que hay en el camino para hacerla verdaderamente más productiva, con menos insumos, ¿no? Y sobre todo Cuba, que ha planteado con mucha claridad la sustitución de importaciones como una medida fundamental e incrementar la producción de alimentos, ¿no? Para poder un elemento de seguridad nacional, ¿no? Porque se están importando una cantidad enorme, 1.600 millones de dólares de alimentos al año, ¿no? Que ya lo lograron bajar, ¿eh? Ha ido bajando. Claro que ha bajado, entonces tampoco hay que decir que se ha avanzado entre el 2011 y el 2018. Yo sé que ustedes quisieran ir más rápido, pero creo que se va logrando, por ejemplo, todo el cambio, ¿no? Al cuentapropismo, cuáles son los desafíos que se han enfrentado. Entonces nosotros hemos ido acompañando todo aquello que Cuba nos pide, y lo hacemos con mucho gusto y muy contentos de hacerlo. Y también hemos logrado, nosotros tenemos el compromiso con Cuba de llevarnos siempre que la CEPAL hace una reunión, algún experto cubano, algún representante cubano. En los cursos que damos lo mismo. Y también venimos a acompañar justamente en aquellos temas que a Cuba le interesa. Por ejemplo, en la inversión extranjera. Todo lo que ha aprendido la CEPAL en los 25 años lo traemos a que se beneficie justamente con esa experiencia, ¿no? Nuestro punto de entrada en Cuba es siempre el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, MINSEX, con quien trabajamos muy de la mano, que han sido nuestros grandes anfitriones en esta reunión, pero hemos tenido a todos los ministros con nosotros y sobre todo hemos tenido el gran honor de tener al presidente Miguel Díaz-Canel, y él nos habló de una cosa con la que quisiera cerrar, que es la importancia que él le da a la innovación tecnológica y a la importancia que él le da justamente a ese cambio paradigmático que Cuba está haciendo, de hecho, cómo involucrar a la juventud, cómo además, algo que me llamó mucho la atención y que lo vimos en la Colmenita, es cómo lograr que la educación y la cultura, yo diría, permee valores, que no sea esa cultura superflua que a veces está en la recreación en general, tan infiltrada, una cultura del belicismo, del individualismo, del consumismo. Creo que el presidente Díaz-Canel está viendo esto con mucha atención para que las generaciones que se están formando se formen con una cultura de solidaridad, de fraternidad, de igualdad. Bueno, o sea, haber sido ministro de Educación Superior también le da esa por decir, background a la hora de asumir sus responsabilidades como presidente. Me quedan apenas 2 minutos, Alicia, y quisiera que pues nos dijera qué piensa, qué aspira de la presidencia pro tempore que Cuba asume ahora al frente de la CELAC. ¿Cómo ve ese periodo en que Cuba estará al frente de la organización? Nosotros tenemos una gran expectativa, tengo que decirlo, y creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Creo que la presidencia de Cuba nos ofrece algo que también se planteó aquí en Cuba, que es esta unidad en la diversidad. O sea, la CEPAL es uno de los foros en donde toda la región, los 46 países de la región, los 33 más los 13 que no son de la región, se reúnen para debatir en un ambiente multilateral,
en donde se comparten experiencias respetando los modelos, las decisiones soberanas de cada país en relación a su camino al desarrollo sostenible. Y eso es fundamental. No hay modelos únicos, cada uno tiene que tomar su camino. La CEPAL no está promoviendo un modelo único de ninguna manera, todo lo contrario, pero sí vemos con interés que Cuba puede acompañar este proceso. Para nosotros Cuba es un modelo de cooperación sur-sur, por ejemplo, y nosotros vemos en estos 2 años que vienen en la presidencia de Cuba una oportunidad para que la región vuelva a encontrar un camino integrado en los temas que son comunes. Y hoy, ante las grandes incertidumbres globales, es más necesario que nunca. Tenemos que viajar juntos en este mundo tan incierto y tan difícil, y yo creo que Cuba puede ser el gran líder en este camino, porque nos ha mostrado el camino en la cooperación sur-sur, en su enorme solidaridad. Por ejemplo, cuando fue el caso del ébola en Naciones Unidas, el primero que llegó fue Cuba, o sea, una gran disposición para fortalecer el multilateralismo y la solidaridad. Así es de que, y eso creo que para la región le viene muy bien, y tenemos por supuesto que hacerlo, y hacerlo muy activamente. Así es que nos van a ver por aquí con cierta frecuencia, porque vamos a venir a pedir nuestras orientaciones de la presidencia cubana en todos los frentes que CEPAL avance en esto. Será un placer tenerla por La Habana. Sabemos el cariño entrañable que le tiene a Cuba, doctora honoris causa de la Universidad de La Habana. Imagínese, además, pues, imagínese, qué honor. Agradecida de todo lo que ha hecho al frente de la CEPAL, y agradecido también del aporte que ha dado a Cuba en todos estos años, Alicia, y ojalá podamos tenerla de nuevo acá en nuestra mesa redonda. Que yo, Randy, estoy más bien agradecida con el pueblo cubano, de verdad. Este pueblo maravilloso que supo encontrar su camino propio y que está en ese camino que realmente admiramos, respetamos y apreciamos. Así es, el corazón nuestro está siempre con Cuba. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Ha sido un placer conversar con la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, doctor honoris causa de la Universidad de La Habana, y quien tiene por delante pues muchos empeños más al frente de este organismo que sin duda ha tenido un aporte importantísimo a la economía y también a la sociedad latinoamericana y caribeña en su conjunto. Gracias, Alicia, y la esperamos en una próxima oportunidad. Nos vemos nosotros mañana en una nueva mesa redonda. Muy buenas noches.